Hola, buenas tardes. Somos el equipo número 1. Es nuestra segunda presentación. Mi nombre es Naomi Sánchez y junto a mis compañeras Andrea Suárez y Keila Sequera vamos a hablar sobre los gráficos. Es la representación que se realiza sobre datos numéricos a través de dibujos. Cuando se va a realizar cualquier gráfico en Excel hay 3 clasificaciones. El primero es el de barras. Se hace énfasis en la comparación entre un elemento en un periodo de tiempo específico. Este tipo de gráfico incluye algunas figuras geométricas, como lo son los cilindros, los conos y las pirámides. ¿Cómo crear un gráfico de barras? Lo primero que tenemos que realizar es una tabla con los datos que vamos a utilizar. Es importante no dejar las filas o las columnas en blanco entre los datos, es decir, tomar bien lo que vamos a utilizar. El segundo paso sería dirigirnos a la barra de insertar y seleccionamos la que más nos guste. Ahora en el texto que colocamos en cada fila serán las etiquetas del eje vertical del gráfico. Aquí hay un ejemplo que es de un comercio en el que se encuentran las ventas trimestrales, las personas y el total de las ventas que realizan durante esos 3 meses y el de cada mes. Es importante señalar que este gráfico solamente permite comparar en un mes las ventas de cada una de las personas. Como podemos observar, la primera persona es Carelia Arbelo y la última es María Pérez, para un total de 11 personas. En el eje Y, en el eje X tenemos un intervalo de cantidad en el que el mínimo es 20.000 y el máximo son 80.000. Y de forma vertical expresa cada uno de lo que tiene en temas de ventas. Los gráficos de columna, por otra parte, hacen énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en este caso en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra. Pero es importante destacar que la diferencia principal es que la barra de categorías aparece en el eje vertical. Un ejemplo de esto es todas estas figuras que se encuentran en la siguiente imagen. Ok, ¿cómo crear un gráfico de columnas? Creamos una tabla con los datos que vamos a utilizar. Es importante no dejar fijas las columnas o las filas en blanco. El segundo paso que debemos realizar es dirigirnos a la barra de insertar y seleccionamos las que más nos guste. Ahora el texto que colocamos en cada fila serán las etiquetas del eje horizontal del gráfico. Un ejemplo aquí también observamos que es un lugar de ventas en el que obtenemos un trimestre, enero, febrero y marzo. Se encuentra el total de ventas y las personas que hicieron cada una de las ventas. En este caso ya encontramos en el eje Y o en el eje vertical los montos en un intervalo de cantidad donde 100.000 es lo más pequeño y el 300.000 es más alto. Y en el eje X o en el eje horizontal encontramos a las personas, siendo la primera María Pérez y la última Carelia Arbelo, para una totalidad de 11 personas. Ok, por otra parte, como último pero no menos importante, tenemos el gráfico de cotizaciones. Excel tiene una categoría de gráficos muy especial, conocida como gráficos de cotizaciones, y una de ellos es este gráfico, en el que se encuentra el máximo, el mínimo y el cierre, el cual nos ayuda a mostrar las fluctuaciones en los precios de las acciones, o lo que conocemos como valores. Este tipo de gráfico muestra los valores de apertura y de cierre mediante marcadores, que son normalmente líneas o triángulos. Aquí podemos observar que son cotizaciones en las acciones de Spotify en el mercado de valores. Tiene la fecha, el volumen, el máximo, el mínimo, el cierre y para cerrar el último volumen. Acá abajo
podemos observar que para la fecha del 1 de enero del 2018 tenemos un máximo de 999, tenemos un mínimo de 968 y la venta se realizó, o el cierre, por 981. Aquí obtenemos un triángulo más abajo del 1000 de color morado en el que señala el máximo en el que llegó. Para acá abajo podemos señalar algo más abajo del 970, el 968, una flecha verde y en sentido inverso que indica el mínimo para un total de 968, y el cierre está justo en medio con un punto azul en el que señala que fue para un total de 981.